Ahora sí, vamos a Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo 41 al 46. ¿Lo tienen? Dice así, el título en la Reina Valera dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Estando todavía ahí los fariseos, Jesús... perdón, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, ahora sí. Reina Valera, ahí está. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Un pasaje corto, pero complicadito, como habrán notado, en la forma de expresarse, ¿no? Y en esta oportunidad, este pasaje está en los tres evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas, pero solamente no hace falta que nos vayamos a las otras versiones. ¿Por qué? Porque están básicamente iguales. Este es de esos pasajes que están casi calcados en los tres libros. Hoy concluimos, como se habrán dado cuenta, el capítulo número 22, estamos más cerquita, ¿no? Hemos llegado al final del capítulo 22 y hemos visto, en este tiempo, hemos visto a los fariseos hostigando a Jesús varias veces, ¿no? ¿Qué es hostigar? Es preguntarle con malicia, ¿no? Es lo que hacían todo el tiempo. Y el Señor una y otra vez les respondió con paciencia, les respondió con amor, les respondió con sabiduría, y a todo lo que Él respondía no podían decir más nada. Una y otra vez vimos a los fariseos, saduceos, a los escribas, a todos preguntándole con qué, con mala intención al Señor Jesús. Luego, la última semana pasada, vimos al último de los fariseos que le preguntó a Jesús, y fue, como pudimos ver, más que nada en Marcos, que fue el único que le preguntó honestamente. ¿Sí? No fue una pregunta capciosa, no fue una pregunta con maldad, que fue la pregunta de cuál es el gran mandamiento, ¿se acuerdan? Fue el único que le preguntó con honestidad a Jesús. Y obviamente obtuvo una respuesta que fue satisfactoria, por lo que vemos, para este hombre. Y hoy cambia la cosa, hoy cambia radicalmente la cosa, porque hoy se pone en el lado del que pregunta el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Hasta este momento vimos a todos atacando a Jesús, preguntándole una cosa, preguntándole la otra. Ahora es Él el que se pone en el banquillo de las preguntas, ¿no? Hoy vemos a Jesús preguntando, le dice una frase muy interesante, fíjense lo que les dice, versículo 41 dice, y estando junto a los fariseos Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis? ¿Qué piensan del Cristo? Recordemos que ellos estaban todavía esperando, de hecho muchos de los judíos todavía están esperando al Mesías, todavía como no creyeron en Jesús, hasta el día de hoy siguen esperando a que el Mesías algún día venga. Y Jesús, sabiendo y entendiendo que ellos no lo veían a él como el Mesías, Jesús les pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí? Ese ¿qué pensáis? En realidad, si lo tradujéramos al cordobés, sería ¿qué opinas? O ¿qué opináis? Dirían el cordobés, ¿no? ¿Qué opinas vos? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas acerca del Mesías? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Y esa palabra ¿qué pensáis? Es muy importante porque fíjense que no les está preguntando qué dice la Biblia del Mesías. No les está diciendo qué dice Dios en su palabra acerca del Mesías, sino que le está haciendo una pregunta personal a ellos, una pregunta muy personal. ¿Por qué? Porque al igual que la enseñanza de la semana pasada, que fue el gran mandamiento, había muchas opiniones. Por eso les digo que en realidad la pregunta correcta traducida a nuestro tiempo sería ¿qué opinan? ¿Sí? Ese que pensáis sería un ¿qué opinan ustedes acerca del Mesías? ¿Quién va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿No?
esta pregunta de qué piensan es precisamente porque en el gran mandamiento, como podemos recordar la semana pasada, en el gran mandamiento cada uno tenía su opinión de cuál era el mandamiento más grande, cuál era el mandamiento más importante. Unos pensaban que uno, otros pensaban que otro mandamiento era más importante y el más grande. Luego el Señor Jesús les dice cuál es el mandamiento más grande. Pero la pregunta esta del fariseo que le preguntó a Jesús sobre el gran mandamiento era precisamente una pregunta honesta porque ellos mismos no se ponían de acuerdo cuál era el gran mandamiento, cuál es el mandamiento más importante de todo, ¿no? ¿Y cuál es el mandamiento más importante de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y cuerpo. Y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento. Bien. Ahora, sobre quién era el Cristo, también había muchas opiniones. Y cada uno tenía su, entre comillas, opinión bíblica. ¿Sí? Unos pensaban que era un simple humano. Otros pensaban que iba a ser una persona especial, tal vez con poderes especiales. Otros que tal vez era literalmente Dios, ¿no? No estaba muy todavía afianzado el conocimiento de quién era el Cristo. Esto era todavía un misterio. Y fíjense que esto mismo le pasa a las iglesias actualmente. Lo mismo que le pasaba a los fariseos. Cuando pensamos en una actitud farisea, siempre pensamos en personas malvadas, perversas. Pero muchas veces la actitud farisea es esta misma, de tener una opinión, yo opino esto, y agarro un versículo y apoyo mi opinión en este versículo. En vez de yo buscar saber qué dice la palabra de Dios, en vez de acudir a ver qué es lo que Dios quiere decirme, yo ya voy con un preconcepto en mi cabeza, yo creo así, y voy y busco versículos que apoyen lo que yo creo. Y esa es la peor manera de estudiar la palabra de Dios, y esa es la forma en la que los fariseos, ¿sí?, estudiaban la palabra de Dios. Ellos creían una cosa y buscaban versículos que apoyen lo que ellos ya creían. Eso es lo peor que podemos hacer, hermano. Nunca debemos buscar versículos que apoyen lo que yo creo, sino que yo tengo que apoyarme en Cristo. Yo tengo que ir a ver qué es lo que Él dice. Y si resulta de que lo que Él dice no va con lo que yo creo, yo tengo que desechar mi creencia y aferrarme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Leamos. El versículo 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? Hay un tema muy importante porque de esto, de qué es lo que ellos pensaban de Jesucristo, dependía su salvación. Si ellos lo veían como un simple hombre, era simplemente un líder político. Ahora, si ellos lo veían como como el Hijo de Dios, entonces recién ahí podrían entender lo que era la salvación. Y en esto de buscar apoyar tu opinión en la Biblia, se han cometido dentro de la iglesia muchos desastres, ¿no? Por ejemplo, han salido muchas doctrinas erradas que creen que Jesucristo no es Dios. No voy a mencionar las religiones específicas, pero todas las conocemos. Unos creen que Jesús solo era un ángel, otros creen que solamente era un iluminado, otros creen que la Virgen era la verdadera intercesora y Jesús era medio el segundo. ¿Por qué? Porque ellos querían creer una cosa y buscaron versículos que más o menos apoyan lo que yo digo y se hizo un desastre. Yo conocí un caso de una iglesia donde una iglesia que se consideraba que los milagros ya para este tiempo no van más, que Dios ya no hace milagros, que era para el tiempo de Pentecostés. ¿Qué pasó? Que un hermano de la iglesia o hermano o hermana, no me acuerdo, Dios la sanó de creo que era un cáncer, unas enfermedades pero muy complicadas que ya los hermanos estaban esperando que se corte literalmente, ya se lo veía que estaba más del otro lado que de este. ¿Y qué pasa? Pero este hermano, a pesar de que estaba en esa congregación, a pesar de que era fiel a esa congregación, él creía que Dios podía hacer milagros y seguía orando. ¿Y Dios qué hace? Hace el milagro en el hermano. Va y cuenta el testimonio en la iglesia, ¿y qué creen que pasó? Lo echaron de la iglesia. Una cosa de locos. Pero ¿qué pasó? Cuando nos armamos un concepto de que las cosas son como yo creo que son, aun cuando Dios te muestra los milagros, como ¿qué hacía Jesús? Les mostraba los milagros en su propia cara y no podían entender que era el Hijo de Dios. No podían entender que el poder que tenía venía de Dios. Y eso es lo que pasa, que nos cerramos tanto a lo que nosotros creemos que cuando Dios nos muestra la evidencia en la cara no la podemos ver. Ese es el peligro de amoldar la Biblia a mi gusto. Yo tengo que amoldarme a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 42. ¿42? Sí, 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron,
de David. ¿De quién es hijo? A diferencia, fíjense, de la mala intención que ellos tenían en esta pregunta, ¿no? De quién es el hijo, el Mesías, el Cristo, Jesús no tenía ninguna mala intención en esta pregunta. Cuando los fariseos venían y le preguntaban, ¿la intención cuál era? Hacerlo quedar en ridículo, meterlo en problemas con los romanos. Cuando le preguntaron lo de los impuestos, ¿cuál era la intención? Que lo metieran preso, esa era la intención. A diferencia de eso, Jesús no era revanchista, no era que les vino a traer una pregunta para dejarlos en ridículo. Jesús lo que vino a hacer es tratar de llevarlos a un mejor entendimiento de quién era el Cristo. Porque si no, no podían creer en Él y no podían ser salvos. Ellos ya tenían un concepto de quién era el Cristo. Ellos ya consideraban, su concepto era errado y encima era incompleto, porque lo habían acomodado ¿a qué? A su gusto y necesidad. Y sobre todo a su necesidad. ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel, humanamente hablando? ¿Qué necesitaban desesperadamente? Ser liberados del yugo romano. Que los romanos los dejen de gobernar y se vayan. ¿Sí? Y que se levante un rey y haga guerra y los mate a los romanos y ellos por fin puedan ser de vuelta una nación libre como eran antes. Eso es lo que ellos anhelaban, eso es lo que ellos querían con la mayor parte de su corazón, de su vida, era eso, ser liberados del yugo romano. ¿Sí? Para no tener que pagarle más impuestos, para no tener que estar haciendo las cosas que ellos quieren como ellos quieren. Y ese deseo tan grande, tan imperioso, los llevó a hacerse una idea del Mesías que cuando viniera los iba a liberar del yugo romano. Y lo predicaban así porque lo creían así. ¿No les ha pasado? ¿No han visto gente tal vez que es así? Que se cierra en un pensamiento porque ya armó un preconcepto de quién es Dios y cuando se le presenta la palabra de Dios no lo puede entender. No, está sesgado su entendimiento porque ya se armó su propio Dios. Eso también es idolatría, ¿sabían? Uno puede hacer una estatua y arrodillarse a la estatua, eso es idolatría. Ahora, cuando yo digo que Jesús es amor y tolera el matrimonio homosexual, ahí estoy creando un Jesús a mi imagen y semejanza. Eso es idolatría, ese no es el Jesús de la Biblia. Aunque no estoy haciendo una estatua, estoy haciendo un Dios aparte. Estoy diciendo un tal Jesús que tolera la homosexualidad. Mentira. Mentira totalmente, ¿no? Y eso es lo que le pasó a ellos. Acomodaban a Dios, al Mesías, a su gusto y a su necesidad. Su necesidad era un líder político. ¿Qué es lo que les pasaba? Lo que dice Colosenses 3, capítulo 9. Lo leamos rápidamente. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Algo precisamente que a estos hombres... 3.9, perdón, a ver. Creo que estoy mal. Lo noté mal. 3. No, me equivoqué de versículo. Lo anoté mal. Era el versículo que dice: poned las miras en las cosas de arriba. Ahí está por ahí. ¿Cómo? Capaz que es Corintios 3.9. No, es Colosenses 3.2. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Ah, ahí está. Puse mal el número yo. Muchas gracias, hermano. Colosenses 3.2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué estaban pensando estos hombres? En un líder político. Queremos un líder político, queremos un líder político. Entonces, ¿qué es el Mesías? Un líder político. Chao, se acabó. Y se cerraron totalmente a otra posibilidad. Por eso rechazaban a Jesús. Porque Jesús les estaba mostrando que el Mesías podía ser un simple carpintero, sin ningún tipo de poder político, ¿no? Chocaba totalmente contra lo que ellos ya se habían creado en su mente. ¿Y ellos qué respondieron? ¿De quién es hijo el Cristo? Ellos respondieron: de David. Volvemos a Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 42. Dice: ¿de quién pensáis? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Es una respuesta totalmente humana. ¿Sí? O sea, es un descendiente del rey David. Nada más, es todo lo que se les ocurrió. No pensaban en el Mesías como alguien divino, como no dijeron el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Sí? ¿Y ustedes qué piensan de Cristo? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro tenía la revelación completa. Entendió Pedro que Cristo era el Hijo de Dios. Pero estos hombres solamente respondieron: ¿de quién era el hijo? De David.
Es todo lo que tenían en su mente. ¿Por qué respondieron esto? Porque todavía, hay que tener en cuenta esto, todavía la aparición del Mesías para ellos era un misterio divino. La Biblia no reveló mucho acerca del Mesías. De hecho, son gotitas que se entendieron después de que ya apareció Jesús, después de que murió, después de que resucitó. Cuando leían los salmos decían, esto hablaba del Mesías. No es que estaba clarito en la Biblia de que iba a ser el mismo Dios hecho hombre, fue un misterio divino. Y esto es el peligro de darle un demasiado énfasis a algo que nosotros pensamos y después resulta que va a terminar siendo otra cosa. Hay un tema que es muy actual y que hay muchas prédicas, pero que tenemos que tener mucho cuidado, que es el tema del fin de los tiempos. Yo mismo me obsesioné con el tema del fin de los tiempos, del rapto, del apocalipsis, pero hay un problema con ese tema. Se puede estudiar, es un tema avanzado, se puede estudiar, pero desgraciadamente iglesias enteras se han peleado por ese tema, que si el rapto es antes de la tribulación, que si es después de la tribulación, que si es lo mismo el rapto que la segunda venida, y con ese tema se han peleado por un tema insustancial, porque al fin y al cabo la salvación se alcanza por medio de creer en el sacrificio de Cristo, y se acabó, y ahora lo que nos toca es vivir en santidad hasta que Él venga. ¿Cuándo? ¿Antes de la tribulación? ¿Después de la tribulación? No sé, ni me interesa, no es asunto mío. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Ellos le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Ahora o en otra generación? No les toca a ustedes saber los tiempos, cuándo va a venir. Ustedes encárguense de vivir una vida en santidad y nada más. El Señor va a hacer, fíjense que Pablo mismo creía, estaba el mismo Pablo diciendo, y los que estemos vivos, él consideraba que en el rapto iba a estar vivo. ¿Sí? En el arrebatamiento él iba a estar vivo. Y sin embargo murió. Y pasaron 2000 años. Y hoy en día se habla mucho de que ya viene, ya viene, ya viene. Y lo cierto es que hay indicios de que sí, pero también hay otros indicios de que tal vez falte tiempo. Entonces no nos podemos poner a pelearnos en temas insustanciales porque no nos va a edificar, nos va a terminar dividiendo. Cuando un tema en la Biblia es un misterio, fíjense, el mismo Pablo dice, aquí os digo un misterio, dice. Y ahí dice, no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados. ¿Qué está diciendo Pablo? Es un misterio. Es algo que no está revelado perfectamente. ¿Lo vamos a entender cuándo? Cuando estemos con el Señor. No, el rapto, el segunda venida no es un tema para que lo estemos ahora volviéndonos locos, es un tema para el futuro. Ya luego cuando todo pase, vamos a decir, esto era lo que el Señor había hablado y vamos a dar gloria a Dios por ese momento que vamos a estar viviendo. Porque lo importante que es, lo que Jesús estaba buscando en los fariseos, que crean en Él como el Mesías, que crean en Él como el Hijo de Dios. Eso era lo único importante. Si no creemos en eso como centro fundamental de nuestras vidas, todo lo demás que sepamos de la Biblia es alicio. El centro de la Biblia, desde Génesis hasta el final del Apocalipsis, es Jesucristo y el sacrificio en la cruz. Y si no entendemos nada de lo otro, sí importa, pero no importa tanto. Lo importante es que creamos en el sacrificio de Cristo. Lo demás lo podemos ir aprendiendo más lento, más despacio, como fuere. Pero lo importante es que entendamos y creamos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que Él era y es el Hijo del Dios viviente. Amén. Versículo 43 dice, Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? El Señor Jesús le pregunta, ¿de quién es el Hijo de Cristo? Ellos le dicen, Hijo de David. Ok, le dice Jesús. Entonces, ¿por qué, si el Mesías es simplemente un descendiente de David, eso quiere decir Hijo de David, si es un descendiente de David, ¿por qué David, acá está hablando del Salmo 110, ¿por qué David en el Salmo 110 le llama Señor? Y esto es muy interesante. Acá dice, ¿por qué David en el Espíritu? ¿Qué significa? Significa inspirado por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, amén, y útil para bien, exactamente, para todo eso, bien. Toda la Escritura es que inspirada por Dios. Acá cuando dice en el Espíritu, David inspirado, dice, por el Espíritu. Vemos que Espíritu está en mayúscula, o sea que se refiere a el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué David, o sea, inspirado por Dios mismo, le dice, al Mesías le dice, mi Señor? Si es un simple descendiente, claro, porque no tiene lógica. Nunca el abuelo va a ser más importante que el nieto. Jacob no era más importante que Abraham, ni a palos. Moisés no era más importante que Jacob. David no era más importante que Moisés. ¿Se entiende? Siempre el más importante, por eso se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién era el más importante? Abraham.
¿sí? Luego Moisés, luego David, así, hacia abajo. Nunca se podía considerar David superior a Abraham, no había forma. Ahora, el mismo David lo consideraba a su descendiente, al Mesías, lo consideraba su Señor. Y no es cualquier palabra. Salmo 150, Salmo 110, versículo 1, dice, en realidad acá dice, dijo el Señor a mi Señor, es una traducción al griego, pero en realidad el original en el Salmo fue escrito en hebreo y decía en realidad, dice Jehová a mi Adonai, o sea, a mi Señor, a mi amo. O sea, para que lo entendamos nosotros, dice el Padre al Hijo, ¿se entiende? Dijo Jehová a mi Señor, a mi Adonai, a mi dueño, a mi amo, y eso es lo que le dice. Versículo 43. Él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo Jehová, o acá en este caso el Señor, a mi Señor, le está llamando mi amo, mi dueño al Mesías, David, siéntate a la derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esto también era un misterio. ¿Cómo es que un hijo de David, un descendiente de David, iba a ser más grande que David? No había forma. Como les digo, Abraham es más grande que Jacob, Jacob más grande que Moisés. No podía ser. Esto era un misterio, no se podía entender. Esto también, por eso al final dice que nadie más les podía responder nada, no podían preguntarle nada porque los dejó atónitos con esta pregunta. Porque este era el misterio, que este hijo de David, descendiente quiere decir, de David, no era simplemente un hombre, era el Hijo de Dios. Acá lo dice claramente, dijo el Señor a mí Adonai. ¿Y esa palabra a quién se refería? A Dios. Literalmente se refería a Dios. Aquí estaba dando a entender de que el Mesías iba a ser Dios. Y le dice, ¿qué es lo que le dijo el Padre al Hijo? Siéntate. Siéntate hasta que ponga por estrado a tus enemigos, ¿no? Hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá en esta simple frase el Señor los inundó de información, pero los inundó como ustedes no tienen idea. De hecho, estoy abreviando un montón porque podríamos irnos un rato largo. Pero ¿qué es lo que estos hombres no estaban teniendo en cuenta? ¿Sí? Estos hombres creían que el Mesías simplemente iba a ser un hombre, un líder político que los iba a liberar de Israel. Y bueno, cuando dice que su reinado iba a durar 1000 años, ellos consideraban que era, no sé, una hipérbole, una exageración. O sea, no entendían que literalmente estaba hablando de un Dios inmortal. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Que estaban ignorando a propósito algunos pasajes de la Biblia. Hay un pasaje, hay un libro que hasta el día de hoy les destartala el universo a los judíos. Y es un libro que no pueden ignorar. Así que solamente ignoran ese capítulo. ¿Saben cuál libro es? El libro de Daniel. Daniel estuvo vivo cuando empezó el cautiverio de Babilonia, vivió todo el cautiverio de Babilonia y estaba vivo cuando volvieron. O sea, esos 70 años, Daniel estuvo vivo. Y ahí testificó lo que pasó con Nabucodonosor, con el rey Darío. ¿Bien? Así que no había forma de ignorar a Daniel. Pero hay un pasaje, y lo vamos a leer rápidamente, Daniel capítulo 9. Daniel 9. Este pasaje escuchaba hace poco a un predicador que es judío mesiánico, o sea, un judío que sí creció en Cristo, que dice que este es el pasaje que les destartala el universo. Este es el pasaje que tienen a la fuerza que ignorar los judíos, porque fíjense lo que dice. En el capítulo 9 hay algo muy interesante que también es un tema que podríamos dar un estudio algún día que sería muy lindo, que es en el capítulo 9, versículo 20, dice el título en el Reina Valera, Profecía de las 70 semanas. ¿Qué son las 70 semanas? 70 semanas se refiere a años, a semanas de años. Una semana eran 7 años, en realidad. En total son 490 años, ¿no? ¿Qué le dice acá? En Daniel capítulo 9, dice, versículo 24, fíjense lo que dice. Esto es una profecía que le está dando Dios a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice a Daniel, o sea, sobre Israel, y sobre toda tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, Dios le estaba diciendo a Daniel que dentro de 490 años, él iba a acabar con el pecado.
¿Y qué pasó en esas semanas? Cuando se cumplieron esas semanas. Fíjense, versículo 26. Versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida de Jesús, habrá 7 semanas y 72 semanas. No importa el número, es muy complicado, lo veremos en un estudio, pero para que se entienda, o sea, son muchísimos años, ¿no? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es lo que pasó desde la salida de Babilonia hasta la venida de Jesús. Pudieron construir el templo, pudieron construir el muro, pero con una angustia terrible todo el tiempo, con miedo. Versículo 26, acá está la clave. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, la Biblia anunciaba así, con año, con fecha, exactamente lo que iba a pasar. Y este versículo no es cualquier cosa. Es literalmente la evidencia del Antiguo Testamento. Este libro fue escrito como 400, 500 años antes de Cristo. Y con fecha y todo Dios le dio a Daniel cuándo iba a ser la venida del Mesías. Y no solo eso, le dijo que el Mesías iba a morir. Cuando ellos leían esto, no lo entendían y ¿qué hacían? Pasaron de largo. No, ¿cómo que va a morir el Mesías? No tiene sentido. ¿Cómo va a morir? Y además, y sigue, dice, se le quitará la vida al Mesías. O sea, lo van a matar, quiere decir. No es que va a morir de muerte natural de viejito, lo van a matar. Mas no por sí. Bueno, ese más no por sí en realidad es una traducción medio rara acá de la Reina Valera, pero en otras traducciones dice, y quedará en la nada. Pero yo estaba buscando ahí en las palabras originales, que en realidad lo que quiere decir, más o menos, para que entendamos, es y desaparecerá. ¿Qué pasó? Lo mataron a Jesús y literalmente desapareció su cuerpo. ¿Sí? Se puede interpretar también así. Estaba escrito desde antes lo que iba a pasar. Y cuando Jesús vino, estos hombres no lo quisieron entender. Su mente estaba tan embotada y la respuesta siempre estuvo en la palabra de Dios. De la misma manera, para nuestras vidas lo podemos aplicar a esto, porque la respuesta para nuestro problema, para nuestra circunstancia, para nuestra enfermedad, para lo que fuere que estamos viviendo, la respuesta siempre está en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces elegimos ignorarla. Muchas veces la respuesta no nos gusta. Muchas veces la respuesta no coincide con el Jesucristo que yo me armé. ¿Se entiende? Esto es lo que es ser un fariseo. Un fariseo no es solamente ser un egoísta, un malvado. Muchas veces ignorar lo que dice la palabra de Dios porque no me conviene en este momento, también es una actitud farisaica. ¿Amén? Y terminamos rápidamente. Versículo 46, volvemos a Mateo. Y si bien termina acá diciendo esto, los quiero llevar también a otro versículo muy interesante. Dice, y nadie le podía responder palabra. Y claro, ¿qué van a responder a esto? No le podían responder. Y nadie le podía responder palabra, ni osó a alguno desde aquel día, o sea, nunca más, preguntarle más. Ya no se atrevían. ¿Por qué es esto? ¿Saben una cosa? Aún en esto, en esta frase final de Mateo, está la evidencia de que Jesucristo era Dios. Vamos a ir rápidamente a Job, capítulo 9. No sé si lo saben, pero Job es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Sí? ¿Sabían? Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job era un contemporáneo de Abraham. Job vivió en la misma época que Abraham. Algunos eruditos hasta consideran que se llegaron a conocer. No está en la Biblia, pero bueno, se considera históricamente de que pudo haber sido así. Job capítulo 9, versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. ¡Wow! ¿Lo entendieron? Ciertamente, yo sé que es así, dice. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, o sea, pelear con Dios, no le va a poder responder ni una sola cosa. ¿Qué acaba de pasar en Mateo? Le hicieron un montón de preguntas a Jesús y le respondió todas. Él hizo una simple pregunta: ¿de quién es
Hijo, el Cristo. Y no pudieron responderle. Esta es una evidencia de que estaban contendiendo con Dios. Estaban peleando cara a cara, estaban discutiendo cara a cara con Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Amén? El Señor les bendiga, hermano.